El 14 de febrero de 2014, en el Centro Social 13 Rosas, también sede del Partido Comunista, un grupo de policías entraban de manera ilegal, cargando, registrando y deteniendo a Elena y Jesús. Se trata de un caso de singular importancia, puesto que no se entraba así en una sede política desde la transición. Desde el Centro Social 8 de marzo queremos darle amplitud al caso y conocer en profundidad cómo se han sentido las implicadas, en este caso Elena y Jesús. Contamos con Jesús para que nos cuente su experiencia. Hola Jesús, ¿qué se siente o cómo se vive tener un proceso judicial abierto? Bueno, pues el proceso en sí es duro porque los inicios son un poco chungos en el sentido de que al fin y al cabo te enfrentas a cosas que son bastante graves a las que nadie está acostumbrado, ¿no? Lo primero es una detención policial, que siempre sea en un momento de tensión y que es algo que en principio asusta bastante, ¿no? Pero luego también el propio proceso en sí es bastante chungo en el sentido de que te enfrentas a una jueza, a tener que dar explicaciones, declaraciones ante abogados, ante fiscalía, que intentan buscar contradicciones en tu historia para, al fin y al cabo, la intención de esos abogados y demás es meterse en la cárcel, ¿no? Entonces tienes una presión enorme porque sabes que no puedes fallar en ningún momento, no puedes flaquear, tienes que tener un constante seguimiento con el abogado. Luego, nosotros en nuestro caso, a ver, yo creo que es más duro en el sentido que lo tienes mucho en la cabeza, constantemente en la cabeza, y eso genera un desgaste psicológico muy grande, porque tenemos que ir al fin y al cabo a firmar cada 15 días, que parece una tontería, pero eso lo que provoca es que cuando nos intentamos olvidar un poco de que todo esto ha pasado, de todo lo que tenemos por delante, llega el día 1, llega el día 15 y tienes que ir al juzgado, y eso al fin y al cabo pues te dan bajones y demás. Luego también cómo se vive con la familia. Yo, por ejemplo, mis padres lo saben, pero mi abuela no sabe nada de esto, y en mi casa de esto no se puede hablar, porque al fin y al cabo, ¿qué va a pensar, no? Algo habrá hecho, ¿no? Este tipo de situaciones. Por un lado, lo positivo es que bueno, cuando estás en el activismo y demás, sabes que esto puede suceder, que más o menos estás preparado, pero al fin y al cabo nadie se prepara del todo, y bueno, ahí estamos. Y cuando además el proceso judicial tiene un componente político, porque estos hechos se desarrollan en un centro social y en una sede política del Partido Comunista, ¿qué implicaciones tiene en el proceso? ¿La policía actúa de una manera normal en su quehacer diario, en tu opinión? ¿En el proceso judicial todo es normal, como si no tuviera un componente político, como si no participaras de un movimiento? Bueno, el caso en sí es tan político que de no ser político no existiría. De hecho, si Elena y yo no hubiéramos estado metidos en el activismo, no estaríamos en esta situación, evidentemente. Eso es negativo, pero yo creo que tiene su parte de positivo, lo que decía antes, ¿no? Nosotros nos hemos metido en el activismo y somos conscientes de que cuestiones de este tipo pueden pasar. Nos sorprendió, ¿no? Al fin y al cabo, porque el caso es bastante peculiar, ¿no? Fue bastante show. De hecho, nos fastidia que lo que intentaron al fin y al cabo, uno de sus objetivos era hacer propaganda ideológica con nuestro activismo, ¿no? Y cuando tú te dedicas y estás en estas por luchar por la educación pública, por servicios públicos, por cuestiones feministas, antifascistas y demás, fastidia bastante, es como muy frustrante, ¿no? Pero bueno, lo positivo de esto es que al estar dentro del activismo, y esto es algo que tenemos las represalias en políticas y que no tienen las represalias sociales, es que nosotras tenemos una red detrás de apoyo que otras personas, por desgracia, pues no tienen, ¿no? Entonces nosotras sí que contamos como con un colchón mucho más grande, aunque no quita que, bueno, que las sensaciones son muy similares, porque al fin y al cabo el aparato es el mismo, ¿no? Y la represión es política en ambos sentidos. Lo que pasa es que nosotros, a diferencia, tenemos esa red detrás, esa preparación también política, esa preparación ideológica que nos hace afrontarlo con más fuerza, con las ideas más claras, ¿no? ¿Y por qué dices que fue un show? O sea, ¿por qué entiendes que asumían algún papel o bueno, sabes que querían que se viera algo? Sí, lo más frustrante de nuestro caso es lo habitual. Represiones políticas son después de una manifestación grande, o después de una huelga general, en algún piquete estudiantil y demás. Lo nuestro no, lo nuestro fue un acto de autofinanciación, ¿no? Quiero decir, en un centro social
bastante modesto, en Alcalá de Henares, en la periferia. Entonces, nosotras, claro, cuando la policía vino y nos detuvo, estábamos bastante en shock porque nadie se esperaba eso. Entonces, que acudiera a las cámaras de televisión de Policías en Acción, todo ese despliegue policial de decenas de policías, lo que viene a manifestar es el objetivo último, y en eso estamos casi convencidas, y bueno, estamos convencidas por lo que dijo el policía, ¿no? Pero bueno, el objetivo último era toda esa movilización social que se estaba produciendo en Alcalá de Henares y en otros sitios del Estado, que estaba comenzando a tener un respaldo, una legitimidad, ¿no? Bastante grande, eso hay que desmontarlo. Entonces, todos esos activistas sociales que están empezando a tener el respaldo de su comunidad, hay que demonizarlos, ¿no? Y lo que intentaba La Sexta, que al final no sacaron las grabaciones, pero es normal, ¿no? Porque hay un proceso por medio, pero bueno, si hubiera salido, ¿no? Lo que intentaba es todas estas luchas tan potentes que están llevando a cabo con ese respaldo, hay que desmontarlas, y esos activistas que están teniendo esa legitimidad hay que demonizarlos, ¿no? El objetivo es el N. Jesús, son dos chavales que se dedican a liarla, que no hacen más que molestar, entonces la policía viene a salvar, ¿no? Por así decirlo, a los pobres ciudadanos que están sufriendo a estos malvados activistas. Finalmente no lo lograron, y yo creo que eso es positivo porque las propias grabaciones graban, es un show realmente, porque graban una entrada ilegal, un registro ilegal. Entonces, bueno, creemos que al final no lo consiguieron, pero bueno, sí que ha salido en algunos medios de comunicación locales, y lo que dicen de nosotras no es que sea muy positivo, y lo que intenta es que cale ese mensaje de esta gente lo que busca es liarla por liarla, ¿no? Como si no tuvieran nada mejor que hacer, y bueno, demonizar al fin y al cabo a las activistas. O sea, que tenemos un doble componente, ¿no? O sea, además de la represión en sí que se ejerce y el proceso que tenéis abierto, ha habido un intento de utilizaros a nivel público como, o sea, recrear un escenario en el que se viera la actitud, ¿no? de los activistas y las activistas en Alcalá de Henares, que se ha frustrado, ¿no? Y que dices que finalmente no ha salido. Sí. Vale, otra parte que me gustaría que tratásemos, y que me gustaría pedirte sinceridad porque es más delicada, ambos la conocemos, somos activistas, pero ¿qué se siente al tener un proceso judicial abierto de carácter político, y en este contexto de tan poco arrope, sumado además a la poca acogida o la sensibilidad un tanto fría que suele tener el activismo en general, y en general cualquier proceso, cuando a alguien le señalan no se consigue dar el respaldo absoluto a la situación de la persona que está señalada respecto al resto del colectivo? ¿Cómo te has sentido en todo este tiempo? Sí, la verdad es que, a ver, es duro en el sentido de que este tipo de procesos te hacen vivir como montañas rusas emocionales, ¿vale? Tanto la parte buena como la parte mala. Todo como lo que lo magnificas. Cualquier mínimo gesto de apoyo, por ejemplo, que te llamen de Torrejón de Ardoz, de un centro social, te hace una entrevista, o yo qué sé, difundir campañas y que la campaña llegue a trending topic, como hicimos hace muy poquito, o hace poquito estuvimos en Zaragoza, invitadas y demás. Cualquier mínimo gesto de apoyo lo valoras un montón. Entonces, esa parte positiva está ahí, porque cuando ves a compañeros que vienen a acompañarte a firmar juzgado, que vienen de Madrid, de la Sierra y demás, eso lo valoras un montón. ¿Qué pasa? Que también tiene su parte negativa, ¿no? Cualquier mínima muestra de no apoyo, también eso lo valoras mucho, ¿no? Cuando, sobre todo con personas cercanas que al fin y al cabo has vivido en su entorno, pues digo, amigos, compañeras de colectivos y demás, cuando ves que no difunden las campañas, que no te preguntan cómo va el caso, que no acuden a manifestaciones, incluso le pones pues un acto con alguna fiesta para hacerlo como más atractivo y ni siquiera van, y luego que incluso te preguntan, ¿pero te pasa algo conmigo? Pues no sé qué me pasará. Eso hace mucha mella, hace un montón de mella. Nosotras, ni Elena ni yo queremos estar así, ni queremos vivir rencor, ni esas cosas tan feas, que al fin y al cabo lo que busca la represión también, ¿no? Dividir a costa de esos sentimientos tan chungos. Pero al fin y al cabo te salen, ¿no? Pero bueno, lo que intentamos es también quedarnos con la parte positiva de, es verdad que el apoyo no ha sido todo el que podía ser, también es cierto que en Madrid hay un montón de casos represivos y que muchas veces se está como la gente acostumbrando a que, digo en el activismo, se está acostumbrando a que haya caso, ya no sé de cuál quién es de cada caso y demás.
Pero bueno, la parte positiva es que, joder, que sí que hemos logrado cosas, estamos logrando más o menos que el caso se conozca incluso fuera de Madrid. Entrevistas como estas son absolutamente vitales para difundirlo y demás. Y el año pasado hicimos una mani bastante gorda, en un momento de desmovilización social logramos sacar a mucha gente de la calle, que a ver si este año pues lo repetimos. O te digo, el otro día trending topic estatal, oye, que ni tan mal, ¿no? Entonces, bueno, de lo que queda es dar el empujón final, intentar, por supuesto, que el apoyo sea máximo. También la gente, es verdad que muchas veces la situación está siendo muy dura a nivel social y a nivel económico y a nivel político, entonces la empatía con este tipo de casos que es tan necesaria se queda en un segundo plano. Por ejemplo, cuando hay elecciones generales, pues mira, la gente está implicada en las elecciones, no le pidas que piense, oye, cómo irán estos chicos con su caso y demás. Es normal, lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo, porque entre que ganamos, perdemos, ¿no? Este tipo de cosas, o yo qué sé, lucha feminista, hay tantas luchas, pero entre que estamos en esa, hay un montón de represaliadas de otras luchas anteriores que siguen teniendo los procesos y que están en una situación de vulnerabilidad emocional bastante grande. Entonces, ese apoyo, ese arropo tiene que estar ahí, sobre todo de cara a, si en un caso entramos en prisión, lo que suele pasar con estas cosas es que ahí ya sí que queda en el olvido, y ahí es cuando hay que iniciar la lucha, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno. Pues nada, Jesús, muchas gracias por venir al Centro Social a grabar esta entrevista, y bueno, desde el Centro Social 8 de marzo intentaremos apoyar y ayudaros en todo lo posible, y sobre todo esperamos que se haga justicia, que acabéis absueltas y que los policías condenados. Los policías condenados, y que este caso no caiga en el olvido, y que todo lo que habéis avanzado se utilice para próximos casos represivos que con toda seguridad los habrá en el sistema en el que vivimos. Muchas gracias. Gracias a vosotras.